Mi nuera robó mi tarjeta de crédito. Al día siguiente, vi el estado de cuenta. $53.000 en joyas y un viaje. Y el lunes por la mañana, me llegó un mensaje de texto. Gracias por los regalos, suegrita. Los estamos disfrutando mucho. Sonreí. Porque la tarjeta que usó. Me alegra que estés aquí. Acompáñame hasta el final, dale like al vídeo, suscríbete y cuéntame desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega mi historia. Mis manos temblaban mientras observaba el estado de cuenta. Los números se volvían borrosos entre las lágrimas que me negaba a dejar caer. $53.000 en un solo día. El corazón me latía con fuerza contra las costillas mientras leía cada línea. Cada compra era más escandalosa que la anterior. Tiffany y CEO, $18.000. Cartier, $22.000. Paquete de spa de lujo, $3.500. Boletos en primera clase a París, $9.500. Me dejé caer en la silla de la cocina, la misma en la que Harold y yo solíamos compartir el café por las mañanas durante 38 años, antes de que el cáncer se lo llevara hace 3. El papel se sentía como hielo en mis manos, pero mi cara ardía de humillación. ¿Cómo pude haber sido tan ingenua, tan confiada? Aunque lo peor no era el dinero. Esos $53.000 eran más de lo que había gastado en mí misma en todo un año. Lo que más dolía era el mensaje de texto que me llegó esa misma mañana. Alegre. Burlón. Gracias por los regalos, suegrita. Qué generosa eres. Zuri. Lo leí una y otra vez, con el pecho apretado en cada palabra. La crueldad casual de ese mensaje, la suposición de que yo simplemente lo aceptaría. Como si fuera demasiado vieja, demasiado débil o demasiado necesitada de paz como para enfrentarla. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Zuri. Tyson y yo la estamos pasando increíble en París. La suite es espectacular. Tienes que ver la vista desde nuestro balcón. Adjuntó fotos. Mi nuera posando en lo que parecía un hotel de 5 estrellas, luciendo joyas que yo jamás podría costear. Su sonrisa, radiante. En una foto, levantaba una copa de champán en un brindis burlón. La pulsera de diamantes en su muñeca brillaba como un foco apuntando directamente a mi humillación. Dejé el teléfono con las manos temblorosas y caminé hacia la ventana que daba al pequeño jardín trasero. Harold había plantado esas rosas antes de enfermar. Yo las cuidaba sola desde hacía 3 años, como cuidaba todo sola. La casa me parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Pero era mía. O al menos, eso pensaba. La tarjeta de crédito estaba en mi cartera, bien guardada en mi billetera, o eso creía. ¿Cuándo la tomó Zuri? ¿Durante la cena del domingo pasado? ¿Cuándo insistió en ayudarme a recoger la mesa? ¿Cuándo me abrazó para despedirse, acercándose lo suficiente como para meter los dedos en mi bolso? La idea me revolvía el estómago. Yo había agradecido cualquier gesto de afecto de su parte. Estaba tan desesperada por sentirme incluida en la nueva vida de mi hijo. 3 años de matrimonio, y había hecho todo lo posible por ganarme a Zuri. Le elogié la ropa, alabé su comida, estuve de acuerdo con sus opiniones incluso cuando me dolían. Cuando insinuó que estaba olvidadiza frente a Tyson, me reí. Cuando puso los ojos en blanco mientras hablaba de Harold, dejé de mencionarlo. Cuando hizo comentarios sutiles sobre lo anticuada que era mi casa, llegué a considerar remodelarla. Todo por miedo a perder a Tyson. Mi único hijo. Mi bebé. El que corría hacia mí con las rodillas raspadas y pesadillas. El mismo que me sostuvo la mano en el funeral de su padre y me prometió que nunca me dejaría sola. Pero en algún punto, lo había perdido igual. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. En la pantalla, Tyson. Y por un instante, la esperanza se encendió en mi pecho. Quizá había descubierto lo que Zuri había hecho. Tal vez llamaba para disculparse, para decirme que volvían a casa a arreglarlo todo. Hola, cariño, contesté, intentando mantener la voz firme. Hola, mamá, dijo él. Su voz sonaba distante, cansada. Necesito preguntarte algo. Pero quiero que seas honesta conmigo.
Apreté el teléfono con más fuerza. Claro. Tyson. ¿Qué pasa? Zuri dice que le diste permiso para usar tu tarjeta para nuestro viaje de aniversario. Que insististe en regalarnos el viaje. Pero ahora estás teniendo dudas por el gasto. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. La mentira cuidadosamente construida. La manera en que torció la historia para hacerme quedar como una vieja confundida que no recuerda sus propias decisiones. Y lo peor, que mi hijo le creyó sin dudar. Tyson, dije con cuidado. Yo nunca le di permiso a nadie para usar mi tarjeta de crédito. Silencio. Y cuando habló, su tono traía una nota de frustración que conocía bien. Vamos, mamá. Zuri me mostró los mensajes donde tú le dijiste que se consintiera. Que estabas emocionada por sorprendernos. ¿Qué mensajes? Yo no envié nada. Quizá estás confundido. Has estado bajo mucho estrés últimamente. Y el doctor Peterson dijo que el duelo puede afectar la memoria. ¿El doctor Peterson? Mi médico de cabecera desde hace 15 años. ¿Cuándo habló Tyson con él? ¿Y sobre qué? Recuerdo perfectamente lo que he hecho y dicho, repliqué, más cortante de lo que quería sonar. Alguien usó mi tarjeta sin permiso. Eso se llama robo, Tyson. Otro silencio. Mira, mejor hablamos de esto cuando regresemos, ¿sí? No quiero arruinar el viaje por un malentendido. ¿Un malentendido? Me salió sin pensar. $53,000 ¿te parece un malentendido? ¿53? Su voz titubeó. Mamá, Zuri dijo que solo fueron unos miles para el hotel y algunos souvenirs. Por un momento, ninguno de los dos habló. Pero en su tono, algo cambió. Una grieta en la certeza que Zuri le había sembrado. Tyson, dije con calma, cuando regreses, revisa el equipaje de tu esposa. Revisa su joyero. Y luego pregúntate si unos miles pudieron comprar todo lo que lleva puesto en las fotos que está publicando. Colgué antes de que respondiera, con las manos temblando tanto que apenas pude dejar el teléfono sobre la mesa. El silencio que vino después no era el de siempre. No era la tranquilidad de una casa vacía. Era el eco hueco de una traición. Pasé 3 años intentando comprar un cariño que nunca estuvo a la venta. Tratando de ganarme la aceptación de alguien que me veía como una cuenta bancaria con piernas. Pero mientras volvía a mirar ese estado de cuenta, algo comenzó a hervir debajo del dolor. Algo que no había sentido en años. Algo me hizo incorporarme de golpe y ponerme las gafas para revisar los cargos más detenidamente. Porque había un detalle que Zuri no sabía sobre esa tarjeta en particular. Un detalle que podía cambiarlo todo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa engreída de Zuri en aquellas fotos de París. Escuchaba su tono condescendiente, su crueldad disfrazada de cortesía durante tantas cenas familiares. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo permití que esto se extendiera durante tanto tiempo? Los recuerdos regresaban como un torrente, como si se hubiera roto una represa. La primera señal de advertencia debió haber sido el mismo día de su boda. Cuando Zuri olvidó reservarme un asiento en la mesa familiar. Pasé la recepción sentada con los primos ancianos de Harold, observando a mi hijo bailar con su nueva esposa. Mientras ella evitaba mi mirada con toda intención. Solo fue un descuido, insistió Tyson después, cuando le mencioné el tema con delicadeza. Zuri estaba tan estresada con el tema de las mesas. Lo entiendes, ¿verdad, mamá? Y sí, yo entendía. Siempre entendía. Ese fue mi error. Después vinieron las exclusiones sutiles de las fotos familiares. Solo fue una toma rápida, decía Zuri cada vez que notaba que otra foto espontánea había sido capturada, sin mí en el encuadre. Tomamos otra más tarde. Pero más tarde nunca llegaba. Y las fotos que terminaban en sus redes sociales contaban la historia de una pareja feliz. Sin familia extendida. Sin una madre. Sin una suegra. Recordé la primera Navidad tras su matrimonio. Pasé semanas tejiendo una bufanda de cachemira en su color favorito. Zuri la abrió delante de todos, la sostuvo 3 segundos y dijo: «¡Qué detalle!».
Seguro a alguien le encantará. Luego la dejó a un lado, y nunca volvió a mencionarla. Más tarde la vi colgada en su closet, con la etiqueta de Goodwill todavía puesta. Pero el recuerdo más doloroso, el que me apretó el pecho como si fuera nuevo, fue el del pasado Día de la Madre. Los invité a almorzar. Cociné toda la mañana los platos favoritos de Tyson de su infancia. Zuri llegó con un vestido nuevo y deslumbrante, y comenzó a tomar fotos de la comida apenas entró. «Esto es tan auténtico», comentó, subiendo imágenes a su Instagram. «No hay nada como la cocina casera de la generación anterior. Hizo que mi comida sonara como una pieza de museo. Mi cocina, como una reliquia simpática de otra época». Pero lo que más dolió fue ver a Tyson reírse y apoyarla, sin darse cuenta de cómo su esposa me disminuía con cada palabra. Ese mismo día, mientras estábamos sentados en la mesa, Zuri comenzó a hablar de sus planes para el futuro. «Tyson y yo estamos pensando en comprar una casa más grande», dijo, cortando sus panqueques en pequeños trozos perfectos. «Algo más moderno, ya sabes, con mejor seguridad». Y miró a mi alrededor con una sonrisa cargada de significado. «Mi casa. La misma casa donde Tyson creció. Donde Harold y yo compartimos 38 años de recuerdos. Claro que queremos estar lo suficientemente cerca para ayudar cuando Agatha nos necesite», agregó con fingida preocupación. «A cierta edad, vivir sola ya no es seguro». «Estoy perfectamente bien viviendo sola», dije, bajando la voz. «Oh, sé que tú crees que estás bien», respondió Zuri, sin dejar de sonreír. «Pero las cosas pueden cambiar tan rápido a tu edad. Problemas de memoria, caídas, confusión con los medicamentos. Tyson y yo realmente nos preocupamos por ti». Recordé cómo mi hijo asintió, cómo empezó a mirarme con otros ojos. No con cariño o familiaridad. Con evaluación. ¿Se estaba volviendo olvidadiza mamá? ¿Se estaba volviendo una carga? La semilla había sido plantada. Y Zuri la regaba cada día. Estaba la vez que reorganizó mi bolso amablemente mientras yo iba al baño en un restaurante. Y luego hizo todo un espectáculo sobre lo desordenado que estaba todo dentro. O cómo empezó a hablarme más fuerte en público, como si yo fuera sorda. Los comentarios preocupados porque contaba 2 veces una historia que solo había mencionado una vez, meses antes. Y luego vinieron los sondeos financieros, siempre disfrazados de ayuda. ¿Has pensado en configurar pagos automáticos, Agatha? Te haría la vida mucho más fácil. Tal vez deberíamos buscarte un asesor financiero, alguien que te ayude a manejar tus cuentas. Tyson podría añadirse a tu cuenta bancaria, solo por si ocurre una emergencia, ¿sabes? Me resistí a la mayoría de esas sugerencias. Algo dentro de mí me pedía conservar mi independencia. Pero poco a poco, me estaba desgastando. Aplastada por una presión constante, disfrazada de cuidado. Lo peor era cómo había usado mi duelo contra mí. Cada mención de Harold se transformaba en una oportunidad para mostrarme frágil. Una excusa para reforzar ante todos que yo estaba perdida, desorientada sin él. Me tomaba de la mano con lástima cuando escuchaba su nombre. Como si yo fuera un pajarito herido a punto de romperse. «Es tan duro cuando las personas mayores pierden a sus parejas», decía frente a amigos o familiares, creyendo que no la escuchaba. «A veces pierden un poco el sentido de la realidad. Es normal, pero sí da miedo». Y ahora, sentada en mi cocina a las 3 de la madrugada. Todo era claro como el agua. Cada gesto amable que hice fue transformado en evidencia de mi deterioro. Cada intento de mantener mi independencia fue etiquetado como terquedad peligrosa. Cada regalo, cada acto de amor, fue anotado como prueba de que yo era una víctima fácil. Encendí la laptop. Hice algo que debí hacer meses atrás. Entré a todos mis bancos, una cuenta por una. Y empecé a revisar los estados financieros. Lo que encontré me heló la sangre. No era la primera vez. Había más cargos. Más compras. Distribuidas en los últimos 6 meses. Montos más pequeños, repartidos estratégicamente para que no notara el patrón. $800 en un restaurante exclusivo. Un martes,
Cuando yo estaba sola en casa. $1,200 en un spa que ni siquiera conocía. Varios cargos en boutiques, tiendas departamentales y marcas de lujo. Alguien había estado usando mis tarjetas durante meses. Probando los límites para ver cuánto podía gastar antes de que yo me diera cuenta. La compra de los $53,000 en París no fue un impulso. Fue el final de una campaña planeada cuidadosamente. Pero mientras seguía bajando por la lista de transacciones, algo me llamó la atención. Algo que me hizo quedarme inmóvil, sentada en la silla. Una mezcla de horror y de determinación creciente. La tarjeta usada para la mayoría de esas compras no era una de mis tarjetas personales. Estaba vinculada a una cuenta que casi había olvidado. La cuenta empresarial de Whitmore and Associates, la consultora que Harold y yo fundamos hace más de 30 años. Después de que Harold falleciera, me retiré de la gestión activa, pero nunca llegué a disolver formalmente la empresa. Tyson había estado ayudándome a cerrar los últimos contratos y atender a los clientes restantes. Él figuraba como firmante autorizado en la cuenta, con permisos para hacer compras relacionadas con gastos del negocio. Lo que significaba que, técnicamente y legalmente, cada cargo que hizo Zuri no era solo un robo, era fraude corporativo. Y recordé perfectamente, después de tantos años dirigiendo ese negocio, que el fraude corporativo tenía consecuencias mucho más graves que un simple robo con tarjeta de crédito. Cerré la laptop y me recosté en la silla, con la mente a 1000 por hora. Durante 3 años había estado jugando a la defensiva, tratando de complacer, de adaptarme. Había estado tan enfocada en no perder a mi hijo, que dejé que su esposa me robara pedazo a pedazo. Mi dignidad y mi dinero por igual. Pero Zuri cometió un error crucial, se puso codiciosa. Y en su codicia, usó la tarjeta equivocada. Una tarjeta vinculada a un negocio que aún existía, que todavía tenía protecciones legales y obligaciones contables. Un negocio que seguía siendo, oficialmente, mío. Por primera vez en meses, sonreí. Pero no fue la sonrisa forzada que usaba frente a Zuri. Esta sonrisa tenía filo. Tenía dientes. Si ella quería jugar con una anciana confundida, entonces era hora de que aprendiera que esta anciana había dirigido una empresa exitosa desde antes de que ella naciera. Y que aún sabía cómo luchar. A la mañana siguiente, hice algo que no hacía desde hace años. Me puse mi traje de negocios. El azul marino de Armani que Harold me había regalado en el 10º aniversario de la empresa. Todavía me quedaba perfecto. Aunque se sentía extraño después de tantos meses usando cardigans y pantalones cómodos. Peiné mi cabello plateado como solía hacerlo para las reuniones de junta. Me maquillé con mano firme. Y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la viuda frágil que Zuri había intentado moldear. Era Agatha Whitmore, cofundadora de una firma consultora multimillonaria. La mujer que negociaba contratos con empresas del Fortune 500 y que nunca se echaba atrás en una pelea. La había olvidado. Pero aún estaba ahí. Mi primera parada fue en el centro de la ciudad, en el edificio donde Whitmore and Associates mantuvo su sede durante 25 años. Aún conservaba la llave, aunque no la usaba hacía más de un año. La recepcionista, María, levantó la vista sorprendida al verme entrar por las puertas de vidrio. Señora Whitmore, no la esperábamos hoy. Buenos días, María. Necesito acceder a los archivos de la empresa y hablar con nuestra contadora. ¿Está Jennifer disponible? Claro, déjeme llamarla ahora mismo. Los dedos de María volaron sobre el teléfono. Ya viene en camino. Jennifer Morrison había sido nuestra asesora financiera por más de una década. Cuando salió del ascensor, su expresión era neutral, pero vi el destello de preocupación en sus ojos. Agatha, qué gusto verla. ¿Qué la trae por aquí? Necesito revisar todas las transacciones recientes con las tarjetas de la empresa, especialmente los cargos de los últimos 6 meses, dije con voz firme y profesional. También necesito comprender a fondo nuestras obligaciones contables actuales y las políticas de protección contra fraudes. Jennifer alzó levemente las cejas. ¿Ha habido algún problema? Puede que sí. Prefiero revisar la documentación antes de entrar en detalles.
Me llevó a la sala de reuniones, la misma donde Harold y yo habíamos cerrado los contratos más importantes. Donde habíamos celebrado nuestras victorias, y también sobrevivido a las crisis más duras. El entorno familiar me ancló. Me recordó quién era antes de que el duelo me hiciera sentir pequeña. Jennifer extendió los estados de cuenta sobre la mesa de caoba y juntas empezamos a revisar cada cargo. Lo que había visto anoche en mi laptop era solo el comienzo. Las compras no autorizadas se remontaban a 8 meses atrás. Comenzaban con montos pequeños, pero con el tiempo se volvían más atrevidas. Estos cargos, dijo Jennifer, señalando una serie de transacciones, están codificados como gastos de empresa. Pero no reconozco la mayoría de estos proveedores. Examiné la lista. Boutiques de diseñadores, spas de lujo, restaurantes de alta gama. Nada que pudiera considerarse legítimamente un gasto de consultoría. La tarjeta fue emitida a nombre de Tyson Whitmore como usuario autorizado, continuó Jennifer. Tiene autoridad de firma como parte del plan de transición empresarial del que hablamos el año pasado. Ajá. Pero él no es quien está haciendo estas compras. Saqué el teléfono y le mostré una de las fotos de Zuri en Instagram. La que estaba en París luciendo una pulsera de diamantes. Esa pulsera fue comprada con la tarjeta de empresa hace 3 semanas. $18.000, registrados como atención al cliente. El rostro de Jennifer se oscureció. Agatha. Si alguien está usando fondos de la empresa para gastos personales y los hace pasar como gastos corporativos. Eso no es solo robo. Eso es fraude. Fraude corporativo. ¿Qué implicaciones tiene? Cargos federales. Potencialmente. La agencia tributaria se toma muy en serio el mal uso de cuentas empresariales, especialmente si hay documentos falsos involucrados. Se recostó en su silla. Estamos hablando de multas graves, posible cárcel y la destrucción completa de la reputación profesional. Asentí, procesando la información con una mezcla de satisfacción y temor. Satisfacción porque, por fin, habría consecuencias para Zuri. Temor, porque esas consecuencias también podrían alcanzar a mi hijo. ¿Cuál es el siguiente paso? Pregunté. Debemos presentar un informe de fraude de inmediato. La empresa tiene que protegerse. Y cuanto más esperemos, peor se verá nuestra posición. Su voz era firme. Necesitaré documentar todo y notificar al equipo legal. ¿Y Tyson? Él figura como usuario autorizado. Depende de si estaba al tanto de las compras no autorizadas. Si fue cómplice, es igualmente responsable. Si no sabía nada, podría estar protegido, pero igual deberá responder por su falta de supervisión. Miré los estados de cuenta sobre la mesa, pensando en mi hijo. ¿Lo sabía? ¿Había sido consciente de que su esposa estaba usando fondos de la empresa para sus caprichos? ¿O era también víctima de su manipulación, como yo? Necesito hablar con el primero, dije finalmente, antes de presentar algo oficial. 24 horas, respondió Jennifer, incómoda. Agatha, entiendo que sea tu hijo, pero legalmente, la empresa tiene obligaciones. 24 horas, repetí con firmeza. Después, haremos lo que sea necesario. Asintió a regañadientes. Pero no se puede procesar ningún cargo más con esa tarjeta. Voy a congelar la cuenta ahora mismo. Pasé el resto del día en mi antigua oficina, haciendo llamadas, revisando archivos. Al anochecer, tenía una imagen completa del daño, y un plan para avanzar. Zuri había robado casi $75.000 en 8 meses. Todo estaba documentado. Todo era rastreable. Esa noche hice algo que nunca antes había hecho. Usé la llave de repuesto que Tyson me había dado y entré a su casa mientras ellos aún estaban en París. No fui a espiar ni a buscar pruebas. De eso ya tenía suficiente. Fui para entender, para ver cómo vivían, cómo pensaban sobre el dinero, cómo imaginaban su futuro. Su casa era hermosa, eso debía admitirlo. Muebles costosos, obras de arte que probablemente valían más que lo que yo gastaba en alimentos en todo un año. Una colección de vinos digna de una revista. Pero mientras recorría las habitaciones, noté algo más.
Cuentas. Montones de ellas. Algunas marcadas como vencidas, esparcidas por la encimera de la cocina como si fueran acusaciones. Extractos de tarjetas de crédito con deudas que hacían que el robo que me habían hecho pareciera pequeño en comparación. Pagos de hipoteca atrasados por meses. Una notificación del concesionario del BMW de Zurich por cuotas impagas. Se estaban ahogando en deudas, viviendo un estilo de vida que no podían costear. Manteniendo una imagen que lentamente los estaba estrangulando, financieramente. Y mi dinero, el dinero de mi empresa, los había mantenido a flote. Encontré el joyero de Zurich en su dormitorio. Una caja enorme, que parecía salida de un museo. Estaba llena de piezas que reconocí inmediatamente de los extractos bancarios. Los pendientes de diamantes de marzo, el collar de perlas de abril, la pulsera tenis de mayo. Una línea del tiempo del robo, exhibida como trofeos. Pero fue lo que encontré en el cajón inferior lo que verdaderamente me dejó helada. Una carpeta etiquetada como planificación financiera. Contenía investigación detallada sobre mis bienes. Impresiones de registros de propiedad con el valor estimado de mi casa. Copias del obituario de Harold con sus logros empresariales subrayados. Búsquedas de Internet sobre leyes de herencia y procesos para obtener poder notarial. Y al fondo de la carpeta, una nota escrita a mano con la letra meticulosa de Zurich. Cronograma establecido. Patrón de confusión. Problemas de memoria. Añadirme a las cuentas para el verano. Poder notarial antes de Navidad. Acceso total en 18 meses. Mis manos temblaban mientras lo leía una y otra vez. 18 meses. Zurich llevaba planeando esto durante 18 meses. Trabajando sistemáticamente para tomar el control de todo lo que Harold y yo habíamos construido juntos. El robo de la tarjeta no fue un impulso de codicia. Fue una prueba, un ensayo para algo mucho más grande. Fotografié todos los documentos con el móvil, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que la cámara temblara. Luego volví a colocar todo exactamente como lo había encontrado. Y me fui. De vuelta en casa, me serví una copa del mejor whisky de Harold y me senté en su vieja butaca. Pensando. Zurich no era solo una nuera manipuladora. Era una depredadora. Y yo había sido su presa, cuidadosamente cazada durante más de un año. Pero había cometido un error fatal en su plan. Había asumido que yo era exactamente lo que aparentaba. Una viuda solitaria, rota por el duelo, agradecida por cualquier atención y fácilmente manipulable. Nunca consideró que, detrás de esa viuda, vivía una mujer que había dirigido un negocio exitoso por 3 décadas. Una mujer que entendía de contratos, de estrategias y del arte de la negociación. Una mujer que acababa de descubrir que su oponente estaba jugando a las damas, mientras ella estaba a punto de jugar al ajedrez. Mi móvil vibró. Un mensaje de Tyson. Volamos de regreso mañana. Tenemos que hablar. Sonreí mientras escribía la respuesta. Sí, tenemos que hablar. Ven el domingo por la tarde. Trae a Zurich. Hay algo que los tres necesitamos discutir. Presioné enviar y terminé el whisky de Harold. El domingo iba a ser muy interesante. La tarde del domingo llegó con ese frío otoñal que hacía que me sintiera aún más agradecida por el calor de mi cocina. Había pasado el día cocinando la comida favorita de Tyson. Carne asada con todos los acompañamientos. La misma cena que solía prepararle cada vez que regresaba a casa desde que era niño. Pero esa noche no se trataba de nostalgia. Se trataba de la verdad. Llegaron puntuales. Zurich, radiante, con lo que ahora reconocía como un conjunto nuevo de diseñador, seguramente comprado con mi dinero. Su pulsera de diamantes brilló mientras me abrazaba. La misma pulsera que había visto en los extractos de la tarjeta de empresa. Ágata, te ves maravillosa, dijo con voz dulce como la miel. Espero que no te hayas preocupado demasiado por nosotros. Sé que puedes ponerte ansiosa cuando no logras hablar con Tyson. El comentario, sutil y envenenado, estaba perfectamente ejecutado. Diseñado para seguir reforzando la narrativa de una madre ansiosa, dependiente, perdida.
Sonreí y asentí, fingiendo por un poco más de tiempo. Me alegra que estén de regreso. Vengan, siéntense. La cena está lista. Mientras nos acomodábamos alrededor de la mesa, observé el rostro de mi hijo. Lucía cansado, tenso, de una forma que no había notado antes del viaje. Sus ojos iban de Zuri a mí, como si en su interior algo estuviera debatiéndose. Algo había cambiado en París. Entonces, cuéntenme del viaje, dije, sirviendo la carne asada. Se veía todo precioso en las fotos. Zuri se lanzó en una descripción elaborada del hotel, los restaurantes, las tiendas. Estaba animada, resplandeciente, describiendo cada lujo con detalle. Pero evitaba cuidadosamente mencionar los costos. La suite era increíble, dijo, cortando su carne en pequeños trozos precisos. Ventanas de piso a techo con vista a la Torre Eiffel. Y las tiendas. Ay, Ágata, te hubieran encantado algunas de esas boutiques. Tan elegantes, tan sofisticadas. Seguro que sí, respondí. Y la joyería. Esa pulsera es impresionante. Zuri levantó la muñeca, dejando que los diamantes captaran la luz. ¿Esto? Ay, es viejísima. Aunque, sí, me compré algunas cositas nuevas allá. Ya sabes cómo es. En París. La mentira salió de sus labios con una naturalidad escalofriante. Miré a Tyson, buscando si había notado algo. Pero su expresión era impenetrable. En realidad, dije con calma, quería hablar con ustedes sobre algo. Estuve revisando algunos estados financieros y encontré cargos inusuales. Zuri detuvo el tenedor a medio camino de su boca. Pero su sonrisa no se desdibujó. Oh, ¿qué tipo de cargos? Compras con tarjeta de crédito. No recuerdo haber hecho esos gastos. Y me pregunto si alguien pudo haber accedido a una de mis tarjetas. El silencio que siguió fue eléctrico. Tyson dejó el tenedor sobre el plato y miró directamente a su esposa. Zuri, ¿no dijiste que mamá te había dado permiso para usar su tarjeta para el viaje? Observé atentamente el rostro de Zuri. Por un instante, solo un instante. Una chispa de duda cruzó su expresión. Pero la máscara volvió enseguida. Acompañada de una perfecta inocencia herida. Claro que sí, Ágata. Seguro recuerdas esa conversación, ¿verdad? Insististe en regalarnos el viaje por nuestro aniversario. Dijiste que era tu obsequio para nosotros. ¿Qué conversación fue esa? Pregunté con suavidad. La que tuvimos el domingo pasado después de cenar. Me acompañaste hasta el coche y me diste la tarjeta. Dijiste que querías que tuviéramos un viaje especial, que Harold habría querido que fueras generosa con la familia. Mencionar a Harold fue un golpe maestro. Diseñado para hacerme dudar de mí misma. Para que cualquier objeción sonara como una traición a la memoria de mi esposo. Era exactamente el tipo de manipulación en la que había caído una y otra vez. Qué curioso, dije, levantándome y sacando una carpeta del aparador detrás de mí. Porque, según estos documentos, la tarjeta que usaste no era una de mis tarjetas personales. Extendí los extractos sobre la mesa frente a nosotros, observando sus rostros mientras procesaban lo que veían. Estos cargos fueron hechos a nombre de Whitmore and Associates, la empresa consultora que tu padre y yo construimos juntos. Tyson, la empresa que aún está legalmente activa, y sujeta a auditorías federales. El rostro de Tyson palideció. Mamá, no entiendo. Dijiste que la empresa estaba cerrándose. Lo está. Pero no ha sido disuelta. Y eso significa que cada compra con las cuentas empresariales debe justificarse como gasto legítimo del negocio. Señalé los cargos del hotel en París. ¿Me explicas cómo una suite de lujo en París califica como gasto profesional para una firma consultora? La compostura de Zuri se resquebrajó por fin. Esto es ridículo. Estás haciendo un escándalo por nada. Fue solo una confusión con la tarjeta. $75.000 no es una confusión, Zuri. Es fraude. La palabra flotó en el aire como una presencia física. Tyson empujó la silla hacia atrás. El sonido de las patas arrastrándose rompió el silencio. ¿$75.000?
Mamá, por teléfono dijiste 53. Eso fue solo lo de París, dije. Ha habido compras no autorizadas durante meses. Saqué más extractos y los extendí sobre la mesa como pruebas en una sala de juicio. 15 de marzo, restaurante Le Bernardin, $800. 22 de marzo, Spa Elizabeth Arden, $1,200. 3 de abril, Nordstrom, $2,600. Con cada fecha y monto, Zuri parecía encogerse en su silla. Pero Tyson, en cambio, se erguía más, sus hombros cuadrándose mientras la comprensión lo invadía. Has estado usando la cuenta empresarial de mamá durante meses, dijo, en un tono bajo, peligroso. No se suponía que fuera gran cosa, respondió Zuri, y ya no quedaba rastro de seguridad en su voz. Ella tiene dinero de sobra. La empresa solo estaba ahí, sin hacer nada. La empresa que podría enviarnos a ambos a prisión federal si Hacienda decide que estamos cometiendo fraude. La empresa donde yo figuro como autorizado. La voz de Tyson subió un tono. ¿Tienes idea de lo que hiciste, Zuri? ¿Lo que yo hice? Su voz se tornó aguda, defensiva. ¿Y lo que ella hizo? Sentada sobre todo ese dinero mientras nosotros nos ahogábamos en deudas. Viviendo sola en esa casa enorme. Mientras apenas podemos pagar nuestra hipoteca. Es tu madre. Debería querer ayudarnos. ¿Ayudándonos a base de robarle? Tyson se levantó y empezó a caminar hacia la ventana. ¿Falsificando gastos de empresa? ¿Haciéndome cómplice de fraude? Observé la escena con una mezcla de tristeza y alivio. Mi hijo, al fin, veía con claridad quién era su esposa. Pero le estaba costando todo lo que creía saber sobre su matrimonio. Hay más, dije en voz baja, sacando mi teléfono. Les mostré las fotos que tomé de los documentos de planificación de Zuri. Tyson tomó el móvil, deslizando una imagen tras otra. Con cada foto, su expresión se endurecía más. Cuando llegó al cronograma manuscrito, soltó una risa. Pero era una risa hueca, sin rastro de humor. Poder notarial antes de Navidad. Acceso total en 18 meses. Leyó en voz alta. Levantó la vista hacia su esposa. Y pude ver el instante exacto en que el amor murió en sus ojos. Ibas a quitarle todo, no solo a ella, también a mí. Una vez que tuvieras acceso a sus bienes, ¿cuánto tiempo iba a pasar antes de decidir que ya no me necesitabas? Zuri estaba roja. Su compostura cuidadosamente construida había desaparecido por completo. No es así. Te amo, Tyson. Lo hacía por nosotros. Por nuestro futuro. No, dijo él, su voz firme, gélida. Lo hacías por ti. Has estado mintiéndome durante meses. Tal vez años. Me hiciste pensar que mamá estaba perdiendo la memoria. Que necesitaba que manejáramos sus finanzas. Me pusiste en su contra. Ella nunca estuvo para ti cuando eras niño, dijo Zuri, desesperada, venenosa. Siempre trabajando, dejándote con niñeras. No merece tu lealtad. Basta. La palabra de Tyson cortó el aire como un látigo. Su rostro era de piedra. No te atrevas a hablar así de mi madre. Ella trabajó para darnos todo después de que papá murió. Construyó un negocio que me pagó la universidad, que nos dio las bases de todo lo que tenemos. Todo lo que teníamos, corrigió Zuri con amargura. Porque ahora vamos a perderlo todo, ¿no es así? La casa, los coches, todo. Solo porque no puedes enfrentarte a tu querida mami. Me levanté lentamente, sintiendo en cada hueso mis 65 años. Pero con una determinación que hacía tiempo no sentía. En realidad, Zuri, eso depende por completo de lo que pase ahora. Ambos se giraron hacia mí. Tyson, con esperanza. Zuri, calculadora. He hablado con el equipo legal de la empresa. Aún no se ha presentado el informe de fraude. Los cargos podrían resolverse como un asunto familiar. Reembolsados con intereses y penalizaciones. Sin cargos criminales. Sin investigación federal. ¿Cuál es la condición? Preguntó Zuri. Porque era lo suficientemente lista como para saber que debía haber una.
Miré a mi hijo, viendo en sus ojos la integridad de Harold. El mismo principio que me hizo enamorarme de su padre. La condición es que esto termina ahora. Todo. La manipulación. Las mentiras. El robo. Y habrá consecuencias. Sentí la marea girar, el equilibrio de poder volver a su lugar. Por primera vez en 3 años. Ya no era la viuda vulnerable rogando por migajas de afecto. Era Agatha Whitmore. Y había terminado de ser la víctima de alguien. El silencio en el comedor se tensó como un cable a punto de romperse. Zuri permanecía rígida en su silla. Su vestido de diseñador ahora parecía una armadura inútil. Tyson, de pie junto a la ventana. Era solo un reflejo en el cristal oscuro. Sus hombros encorvados bajo el peso de todo lo que acababa de descubrir. ¿Qué tipo de consecuencias?, preguntó Zuri. Su tono era controlado. Pero la escuché temblar por dentro. Caminé hasta mi escritorio y saqué una carpeta manila que había preparado con anticipación. Dentro había documentos que cambiarían todo. Contratos, papeles legales, estados financieros. La verdadera historia de los últimos 3 años. Primero, dije, sentándome de nuevo con la carpeta en el regazo. Vas a devolver cada uno de los artículos comprados con fondos de la empresa. Cada pieza de joyería, cada conjunto de diseñador, cada artículo de lujo. Tengo fotografías y recibos de todo. La mano de Zuri fue instintivamente hacia su pulsera de diamantes. Eso es imposible. Algunas de esas cosas fueron regalos. O ya las usé. Entonces devolverás lo que se pueda y pagarás en efectivo lo que no. La interrumpí. Al precio completo, no lo que obtendrías vendiéndolo de segunda mano. ¿Con qué dinero?, espetó, y por primera vez, su máscara se desmoronó por completo. Sabes que no tenemos esa cantidad. Entonces lo resolverás. Consigue un empleo, vende tu coche, reduce tu estilo de vida. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Porque la alternativa son cargos federales por fraude. Y sinceramente, no creo que el naranja sea tu color. Tyson se alejó de la ventana. Su rostro estaba demacrado. Mamá, ¿qué más? Dijiste consecuencias, en plural. Esta era la parte difícil. La que había temido y esperado a partes iguales. Saqué el segundo conjunto de documentos. Zuri firmará un pagaré por el monto total robado, más intereses y penalizaciones. $78.467, a ser pagados en 5 años, con tasas de interés del mercado. Esos son casi $16.000 al año. Su voz subió hasta rozar el grito. No podemos pagar eso. Deberías haberlo pensado antes de financiar tu estilo de vida con mi dinero, respondí con voz firme, profesional. Pero hay más. También firmarás una declaración admitiendo el uso no autorizado de fondos empresariales, que guardaré como seguro contra cualquier malentendido futuro. El rostro de Zuri estaba pálido bajo el maquillaje perfectamente aplicado. Estás intentando destruirme. No, Zuri. Tú misma te destruiste. Yo solo me estoy asegurando de que no puedas destruir a nadie más. Saqué el último documento. El que más dolía, pero que era absolutamente necesario. Y aceptarás no tener más contacto conmigo. Ni cenas familiares, ni celebraciones, ni intentos de reconciliación. Te mantendrás lejos de mi casa, de mi empresa y de mi vida. Zuri se puso de pie de un salto, con la silla chirriando contra el suelo. No puedes hacer eso. No puedes apartarme de la familia. ¿Y Tyson? ¿Y los futuros nietos? Miré a mi hijo. Vi el dolor en sus ojos. Pero también algo más. Alivio. Como si finalmente se quitara un peso que no sabía que llevaba. Tyson es mi hijo. Y siempre será bienvenido en mi hogar. Pero tú has demostrado que no se puede confiar en ti. Y no me expondré a más manipulaciones. Esto es una locura, dijo Zuri, comenzando a pasearse como un animal enjaulado. ¿Vas a destruir nuestro matrimonio por dinero? Por un malentendido. Yo no estoy destruyendo nada, repliqué con calma. Solo me protejo de alguien que ha pasado los últimos 3 años.
intentando robar todo lo que mi esposo y yo construimos. Lo que ustedes dos decidan sobre su matrimonio, es asunto suyo. Tyson habló al fin. Su voz era baja, pero firme. Tiene razón, Zuri. En todo. ¿Tyson? ¿Hablas en serio? ¿Estás de su lado? Aquí no hay lados, dijo él, girándose completamente hacia su esposa. Hay lo correcto y lo incorrecto. Y lo que hiciste, estuvo mal. No solo por el robo, sino por las mentiras, por manipularme. Por intentar ponerme en contra de mi propia madre. La expresión de Zuri cambió. Se volvió suplicante, desesperada. Cariño, por favor. Sí, cometí errores. Pero lo hice por nosotros, por nuestro futuro. Tu madre tiene más dinero del que podría gastar en una vida. Y nosotros estamos luchando. Solo intentaba equilibrar las cosas. ¿Cometiendo fraude? ¿Planificando declararla incompetente para robarle todo? La voz de Tyson se alzó. 3 años de frustración contenida finalmente encontraban salida. Leí esos documentos, Zuri. Tu cronograma. Tus planes. No intentabas ayudar a nuestro matrimonio. Estabas planeando deshacerte de mí también. Una vez tuvieras control sobre sus bienes. Eso no es verdad. Entonces explícale por qué también investigaste sobre acuerdos de divorcio. ¿Por qué estabas buscando cómo proteger bienes durante un proceso de separación? La boca de Zuri se abrió, pero no salió palabra. Por primera vez desde que la conocía, no tenía una respuesta astuta. Me levanté. Me sentía más fuerte que en años. Tienes 48 horas para decidir. O firmas estos documentos y lo resolvemos en privado. O presento el informe de fraude y dejo que el gobierno federal se encargue. ¿Y si me niego? ¿Y si crees que estoy faroleando? Sonreí. No fue una sonrisa agradable. Pruébame. Pasé 30 años en el mundo de los negocios, Zuri. He negociado con ejecutivos que te comerían viva y usarían tus huesos como mondadientes. No eres ni remotamente tan intimidante como crees. Algo en mi tono la quebró. Su postura desafiante colapsó. Miró alrededor de la habitación como si la viera por primera vez. De verdad la viera. Las fotos familiares donde ella no aparecía. Los muebles usados, cómodos, que hablaban de una vida construida con amor y esfuerzo. No con manipulación y codicia. Esto no se ha acabado, dijo por fin. Pero sus palabras carecían de convicción. Sí. Ya se acabó, respondí. Se acabó desde el momento en que decidiste robarme. Solo que tú aún no lo sabías. Zuri agarró su bolso y salió casi corriendo hacia la puerta. Antes de cruzarla, se giró una última vez. Se van a arrepentir, los dos. Cuando estén solos en esta casa sin familia. Van a recordar esta noche. Llevo 3 años sola, Zuri. La única diferencia es que ahora. Ya no tendré que fingir que no es así. Cerró la puerta de un portazo que hizo temblar las ventanas. En el silencio que siguió, Tyson y yo nos miramos. Parados sobre los escombros de una familia destrozada. Mamá, dijo por fin, con la voz quebrada. Lo siento tanto. Debí verlo. Debí protegerte. Caminé hacia él y tomé sus manos entre las mías. Las mismas manos que había sostenido cuando era un niño asustado por las pesadillas. Fuiste manipulado por alguien muy hábil. Seguramente lleva años practicando, en otras personas, en otras relaciones. Pero yo debía saberlo. Eres mi madre. Debí confiar en ti, no en ella. El dolor nos vuelve vulnerables, hijo. Después de que tu padre murió, yo también lo fui. Quería tanto ser parte de tu nueva vida, que ignorar las señales me pareció un precio justo. Los dos cometimos errores. Tyson me abrazó. Con la misma fuerza desesperada con la que me abrazó en el funeral de Harold. Cuando finalmente se apartó, tenía los ojos húmedos pero la mirada decidida. ¿Y ahora qué pasa contigo y conmigo? Dijo. O sea, con nosotros. Miré a mi hijo. Lo miré de verdad. En algún momento de aquella noche,
El extraño que había llevado su rostro durante los últimos 3 años desapareció, y el verdadero Tyson regresó. El niño que me ayudó a plantar rosas cuando murió su padre. El joven que me llamaba cada semana durante su primer año de universidad. El hijo que me prometió que siempre me cuidaría. Ahora descubrimos cómo volver a ser familia. Solo nosotros dos. Como debió haber sido desde el principio. Él asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Y Zuri. Zuri hará lo que siempre ha hecho. Caerá de pie. Encontrará a alguien nuevo a quien manipular. Volverá a empezar el ciclo. Pero ya no es nuestro problema. A la mañana siguiente, Tyson volvió a instalarse en su antiguo dormitorio. 3 días después, los documentos firmados aparecieron en la puerta de mi casa. Sin nota. Sin explicaciones. Una semana más tarde, empezaron a llegar cajas. Joyas, ropa de diseñador, zapatos caros. Todos los trofeos del robo de Zuri, devueltos uno por uno. Cumplió su palabra. Aunque, siendo honestos, no tenía otra opción. Los papeles del divorcio se presentaron 2 semanas después. Alegando diferencias irreconciliables. Zuri no los impugnó. Lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Nuestra conversación la había dejado temblando. Pero la verdadera victoria no fue el dinero recuperado, ni las confesiones firmadas. Fue recuperar a mi hijo. Reclamar una relación que había sido robada a ambos. Y mientras lo veía ayudarme a plantar nuevas rosas en el jardín de Harold, comprendí algo importante. A veces, lo más fuerte que puedes hacer no es contraatacar. Es negarte a seguir luchando una batalla que nunca debiste perder. 6 meses después, estaba en mi cocina preparando el desayuno del domingo para 2 personas. Algo que no había hecho desde que Harold murió. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas. Esas que por fin me había animado a limpiar a fondo. La casa se sentía viva de nuevo, de una forma que no sentía en años. Tyson salió de su antiguo cuarto, con el pelo despeinado y una camiseta vieja de la universidad que había insistido en conservar desde los 20 años. Por un momento, parecía que los últimos 3 años hubieran sido solo una mala pesadilla. Buenos días, mamá. Huele increíble el café. Siéntate. El desayuno está casi listo. Serví los huevos y el tocino, y noté lo mucho más saludable que se veía ahora. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos se habían suavizado. Y había recuperado algo del peso que perdió en los últimos meses de su matrimonio. ¿Has tenido noticias de Jennifer sobre el pago final? Preguntó, acomodándose en la silla. Llegó ayer. El último abono. Serví jugo de naranja en su vaso. El mismo ritual que compartíamos cuando era adolescente. Zuri oficialmente ha devuelto hasta el último centavo, con intereses. ¿Y la cuenta empresarial? Whitmore and Associates ha sido disuelta formalmente. Por fin. Me senté frente a él. Me sentía más ligera que en años. Tu padre estaría orgulloso de cómo manejamos todo. Tyson asintió. Pero vi la sombra que aún cruzaba su rostro cada vez que mencionábamos a Zuri. El divorcio se había finalizado 3 meses antes. Pero yo sabía que él aún estaba procesando la traición. Intentando entender cómo pudo haber sido engañado tan completamente. ¿Has sabido algo de ella? Pregunté con suavidad. Unos mensajes al principio. Intentando que arregláramos las cosas. Diciendo que tú la obligaste a confesar cosas que no hizo. Sacudió la cabeza. Pero nada desde hace un mes. Creo que finalmente entendió que se acabó. Había escuchado, a través de conocidos en común, que Zuri se había mudado a California. Supuestamente comprometida con un hombre 30 años mayor. Propietario de múltiples bienes raíces. El patrón se repetía. Tal como lo había predicho. Pero ya no era mi problema. Tengo algo que contarte, dije, dejando la taza de café sobre la mesa. He estado pensando en vender la casa. El tenedor de Tyson se detuvo a medio camino de su boca. ¿En serio? ¿Por qué? Es demasiado grande para mí ahora. Y, para ser honesta, esta casa está llena de recuerdos. Algunos hermosos.
Otros, no tanto. Creo que es hora de un nuevo comienzo. ¿Y a dónde irías? Sonreí, sintiendo un cosquilleo de emoción que no sentía desde hacía años. He estado viendo apartamentos en el centro, cerca del malecón. Hay uno precioso, con ventanas de piso a techo, vista al puerto. Mucho más manejable para alguien de mi edad. Eso suena perfecto para ti, dijo, y pude notar la felicidad genuina en su voz. Te mereces vivir en un lugar que te haga querer levantarte cada mañana. ¿Y tú? ¿Has pensado qué vas a hacer? Tyson había estado viviendo conmigo desde la separación. Y aunque amaba tenerlo en casa, sabía que no era una solución permanente. Él tenía 34 años. Necesitaba reconstruir su vida. De hecho, también quería hablarte de eso. Dejó el tenedor y me miró directamente. Recibí una oferta de trabajo. Una buena. Cuéntame. Es en Morrison Consulting, en el centro. Quieren que dirija su nueva división de transformación digital. Es exactamente el tipo de trabajo que he querido hacer. ¿Y el salario? Hizo una pausa. Es suficiente como para poder pagar un buen lugar por mi cuenta. Eso es maravilloso, cariño. ¿Cuándo empezarías? El mes que viene, si acepto. Pero quería asegurarme de que tú estarías bien sola. Extendí la mano y cubrí la suya con la mía. Tyson, llevo 65 años cuidando de mí misma. Creo que puedo manejarme un poco más. Lo sé, pero después de todo lo que pasó con Zuri, me preocupa dejarte vulnerable otra vez. ¿A qué? ¿Otra no era manipuladora? Reí. Y me sorprendió lo genuina que fue esa risa. Cariño, ya aprendí la lección. La próxima mujer que traigas a casa va a tener que pasar un proceso de evaluación mucho más riguroso. La próxima mujer que traiga a casa va a tener que entender que mi madre es una fuerza de la naturaleza que no debe subestimarse, dijo él, sonriendo. Eso eliminará a la mayoría de las cazafortunas. Después del desayuno, fuimos a ver el apartamento frente al malecón que me interesaba. La agente inmobiliaria, una mujer amable llamada Sara, nos recibió en el vestíbulo de un edificio industrial remodelado en residencias de lujo. Este es el que les mencioné, dijo, guiándonos hacia el ascensor. 10º piso, esquina del edificio, vistas espectaculares. Cuando Sara abrió la puerta, escuché a Tyson contener el aliento. Mamá, esto es increíble, dijo, caminando hacia las ventanas. Mira esa vista. El espacio era impresionante. Diseño abierto, cocina moderna, pisos de madera, y unos ventanales que enmarcaban el puerto como si fuera una pintura viva. Me uní a él, observando cómo los veleros se deslizaban sobre el agua azul, como aves blancas flotando en silencio. Por primera vez en años, me imaginé en un lugar nuevo, un espacio que me perteneciera solo a mí. El edificio tiene excelente seguridad, añadió Sara. Gimnasio, jardín en la azotea y servicio de conserjería. Es muy popular entre mujeres profesionales que quieren lujo, pero sin las complicaciones de una casa. ¿Y las cuotas de mantenimiento? Pregunté. Harold me había enseñado a entender siempre los costos ocultos. Muy razonables para todo lo que incluye. Unos 400 al mes, con todos los servicios incluidos menos cable e internet, y acceso total a las comodidades del edificio. Caminé hasta el dormitorio. Armario vestidor. Baño tipo spa. Todo limpio, moderno, funcional. Nada que ver con la casa enorme donde cría a Tyson. Y eso era exactamente lo que buscaba. Lo compro, dije. Sara parpadeó. ¿No quiere ver otras opciones similares? ¿Quizás pensarlo unos días? Llevo meses pensándolo. Este es el lugar. 3 semanas después, firmé los papeles. Y 2 semanas más tarde, los camiones de mudanza llegaron a mi antigua casa. Tyson había tomado unos días libres de su nuevo trabajo para ayudarme con la transición. Pasamos esos días juntos, hombro con hombro, revisando 40 años de recuerdos acumulados. ¿Y esto? Preguntó, levantando una foto de su graduación del instituto. Zuri había insistido en tomarla, cortándome parcialmente del encuadre para poder acercarse más a Tyson.
A la basura, dije sin titubeos. ¿Y esta? Una foto familiar de la última Navidad. Todos sonriendo con rigidez alrededor del árbol. También. Mamá, estás tirando todo lo que tenga Azuri en él. Exactamente. No pienso conservar recordatorios de alguien que intentó destruir nuestra familia. Guardó silencio un momento. Luego sacó otra foto. Solo nosotros dos, en la tumba de Harold, en el primer aniversario de su muerte. ¿Y esta? La tomé y observé nuestros rostros. Ambos perdidos, de luto, pero juntos, reales de una forma que ninguna foto posterior con Zuri había logrado. Esa va a mi habitación. Al anochecer, la casa estaba vacía. Salvo por los pocos muebles que los nuevos dueños habían acordado comprar. Me quedé de pie en la sala. El lugar donde pasé tantas noches con Harold. Donde crié a mi hijo. Y donde una mujer intentó minimizarme hasta volverme irreconocible. ¿Algún arrepentimiento? Preguntó Tyson, uniéndose a mí en el umbral. Ninguno, respondí. Y lo decía de verdad. El apartamento era un santuario. Todo lo que había en él lo había elegido yo. Para mí. Sin tener que considerar gustos ajenos, ni necesidades que no fueran las mías. Lo decoré de forma simple pero elegante, con obras de arte que me encantaban. Y muebles cómodos, no ostentosos. La primera noche, me senté en mi nuevo sofá con una copa de vino. Viendo cómo el atardecer pintaba el puerto de dorado y rosa. Mi teléfono vibró con un mensaje de Tyson. ¿Cómo va la primera noche en el nuevo lugar? Escribí de vuelta. Perfecta. Absolutamente perfecta. Cena el domingo. Encontré un restaurante italiano maravilloso. Es una cita, pero esta vez invito yo. Quiero celebrar mi libertad. 3 meses después, hice algo que no hacía desde hacía décadas. Me uní a un club de lectura. Luego a un taller de fotografía. Y después a un grupo de caminatas que se reunía todos los martes por la mañana en el malecón. Estaba haciendo amigos. Amigas reales, que me conocían como Ágata, la persona. No la madre, ni la viuda, ni la víctima. Mujeres con historias fascinantes, con logros propios. Con visiones del mundo que enriquecían cada conversación. Una tarde, al volver del club de lectura, encontré a Tyson esperándome en el vestíbulo con una botella de champán y una sonrisa de oreja a oreja. ¿Y qué estamos celebrando? Pregunté. Mi ascenso. Tu libertad. Y que sobrevivimos a lo peor que le pudo pasar a nuestra familia. Y salimos más fuertes. Subimos a mi apartamento y abrimos la botella en el balcón. Viendo cómo las luces empezaban a titilar sobre el agua. Te quiero, mamá, dijo de repente. Y siento que me haya tomado tanto tiempo volver a ser quien realmente soy. Yo también te quiero, hijo. Y no me arrepiento de nada. ¿En serio? ¿Ni siquiera por el dinero robado? Ni siquiera eso. Porque si Zuri no se hubiera puesto tan codiciosa. Si no hubiera cometido ese error crucial con la cuenta empresarial. Quizás habría ganado. Quizás habría conseguido el poder legal sobre mí. Habría tomado el control de todo. Incluso podría haberme declarado incompetente. Tomé un sorbo de champán, sintiendo las burbujas bailando en mi lengua. Pero en vez de eso, me enseñó algo invaluable. Que soy mucho más fuerte de lo que pensaba. Que no necesito aceptar migajas de afecto de quien no me quiere de verdad. Que puedo construir una vida que sea solo mía. ¿Y ahora qué viene? Sonreí, mirando el puerto. Donde los barcos se movían libres, sin ataduras. Rumbo a donde quisieran. Lo que yo quiera. Por primera vez en mi vida adulta, lo que yo quiera. Y por primera vez en años. Eso se sentía como el regalo más grande de todos. Y ahora tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Y mientras tanto, en la pantalla final te voy a dejar otras 2 historias que son favoritas del canal, y que sin duda te van a sorprender. Gracias por ver hasta aquí.